Elohim Ministries presenta El Luminario con Álvaro Ayala. Bienvenido a un noveno episodio. En esta noche estaremos hablando acerca del diluvio para verificar si hay evidencias que el diluvio ocurrió, sí o no. Y porque hemos hablado de dinosaurios en el arca, hemos hablado en el octavo hablamos de gigantes, que son, donde dice la Biblia que habían gigantes en la tierra, en aquellos días que los hijos de Dios agarraron esposas y les engendraron hijos que eran hombres de renombre, ¿verdad? En ese episodio del octavo, explicamos que los gigantes no son hijos de ángeles, ¿verdad? Sino que los hijos de Dios eran seres humanos, porque Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Por lo tanto, los hijos de Dios eran hombres y son personas de carne y hueso, no ángeles. Leímos cómo Jesucristo, en Mateo 22, él dijo que los ángeles no se pueden aparear ni darse en casamiento. Así es que Jesucristo, que es Dios, el Hijo, él dijo que no se pueden aparear los ángeles. Y de los hijos de Dios, del Génesis 6, Dios mismo dice, cuando él ve que sus hijos agarran esposas para casarse, él dice: no voy a contender más con el hombre, porque él es carne. No son ángeles, porque los ángeles son espíritus. Y los hijos de Dios del Génesis 6 son hombres y eran de carne y hueso. ¿Ok? Y aparte allí leímos, antes que los hijos de Dios se aparearan con mujeres hermosas, ya los gigantes existían. Ahí no dice que de los hijos de Dios salieron los gigantes, sino que en ese tiempo que los hijos de Dios se aparearon, habían gigantes en la tierra. Y que después de que los hijos de Dios se aparearon, también seguían existiendo los gigantes. No que de los hijos de Dios salieran los gigantes, ni que fueran angelitos que habían caído para venirse a aparear, porque los ángeles, como Jesús dijo, no se dan en casamiento. Y yo les expliqué claramente, que los espíritus no tienen ADN, no tienen sangre, no tienen carne, no tienen huesos, no tienen nervios, no tienen genéticas, no tienen genitales para tener deseos de carnal para quererse aparear. No tienen genitales como para tener la capacidad de engendrar, porque son espíritu. Habiendo dicho esto, queríamos hablar exclusivamente del diluvio, si ocurrió o no, porque de eso no lo hemos tocado. ¿Ok? No hemos tocado este tema del diluvio. Y hoy lo vamos a tocar porque esto ya es otro tema, ¿verdad? Creo que en el séptimo, si no me equivoco, hablamos de si entraron los dinosaurios en el arca, sí o no. En el octavo hablamos si los hijos de Dios eran ángeles. No eran ángeles, eran seres humanos dedicados a las cosas de Dios. Y ahora vamos a hablar si el diluvio ocurrió sí o no, ¿verdad?
Eh, agradezco mucho a las personas que me apoyan fielmente a ver mis videos. Y estoy muy feliz, ¿verdad?, de que tengamos estos videos muy importantes. Yo te voy a leer una palabra bíblica de base y de ahí te voy a contar todas las teorías que existen para derribar todo argumento antibíblico, siendo que la palabra de Dios es la verdad. Las teorías que se han levantado contra la palabra de Dios se han levantado sin un fundamento sólido. Estas teorías, cuando ellos van descubriendo cosas que contradicen la teoría que ellos afirman, la empiezan a modificar y ya la justifican diciendo que esa es la ciencia, que la ciencia es autocorregible, que si las cosas que habían dicho antes y creían están equivocadas, empiezan a corregir. Por lo tanto, no puedes confiar nunca en lo que la supuesta ciencia te puede decir con teorías, porque después las teorías van cambiando por los hallazgos que se van haciendo, por los descubrimientos que se van desenterrando. Y entonces, la única ciencia que hoy puedes confiar es aquella que se puede verificar en un laboratorio, la que puedes observar y repetir. Y ya cuando tienes esta clase de experimentos en un laboratorio, que lo puedes observar y repetir en tiempo real, esa es la ciencia que puedes confiar. Las cosas que ellos hablan de millones de años del pasado con suposiciones, no lo creas, sobre todo si contradicen la palabra. Si las teorías que ellos dicen están basadas en la palabra de Dios y intentan confirmar la palabra, entonces préstale oído, que es posible que vayan por un buen camino, ¿verdad? Las cosas que se descubren en la ciencia que comparten con la palabra de Dios, esas préstale oído y piensa que por ahí van por buen camino. Si la contradice, entonces deséchala. Vamos a leer el capítulo 7 de Génesis. ¿Listos? 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 Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí esta generación. Todo animal limpio tomará 7 parejas, machos y hembras, más de los animales que son limpios, que no son limpios, una pareja, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos entran en el arca. También de las aves de los cielos 7 parejas, machos y hembras, para conservar la vida, la especie, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. No, nos saltamos al 11. No, ok, de esta escritura nos vamos entonces al 9, y dice: de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. El 10 dice: y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, por 7 días estuvieron entrando al arca. Y después de 7 días de estar entrando en el arca, dice el 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y dice el versículo 12, capítulo 7 de Génesis, versículo 12. Hubo lluvia sobre
sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a dejarlo. Les cuento que esta historia de Noé es muy importante para la fe cristiana. ¿Ok? Estas son las únicas escrituras que vamos a leer. De ahí te voy a dar te voy a hacer mención de escrituras, las cuales tú después puedes buscar hacerle Google, bajar y buscarlas. No te voy a dar más escrituras que las que acabamos de leer. Comienzo con las historias que se han surgido. Las teorías que hoy contradicen la palabra de Dios han también tratado de ridiculizar esta historia del diluvio. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la interpretación de los fósiles de dinosaurios que están enterrados descartan toda historia bíblica. Ellos han creado sus propias teorías diciendo que un meteorito pegó, el cual nosotros, por ejemplo, yo no, y los cristianos que hemos oído de estos hallazgos, que en la península de Yucatán, México, pegó un meteorito y que eso provocó una extinción masiva en todo el mundo. Yo vuelvo a decir aquí, que ya lo mencioné en algún episodio anterior, es que creo, ya que esto sí, digamos, es comprobable, entonces este meteorito pudo haber sido parte del juicio de Dios para traer después el diluvio, ¿verdad? Que esto del meteorito debió haber ocurrido juntamente. Esto se llama simultáneamente con las lluvias torrenciales que cayeron, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra para inundar, dice la Biblia, hasta el monte más alto del mundo, ¿verdad? De esos tiempos. Una de las cosas que los que contradicen la palabra de Dios han criticado es que ellos dicen que a dónde está toda el agua que pudo haber sobrepasado los montes más altos del mundo. Ellos, esta forma de ridiculizar la palabra de Dios por muchas décadas cesó cuando hoy recientemente, parece que hace unos 20, no más de 30 años, ellos acaban de encontrar que hay más agua subterránea que las aguas de los mares. Nosotros ya tenemos, creo que en las aguas de los mares tienen 2 veces más cantidad de agua que la tierra. La tierra la tierra está repartida en 3, las aguas, la tierra está repartida en tres planos, ¿verdad? La tierra cubre 1/3 parte del planeta y las aguas cubren 2/3 partes. O sea, vamos a decir que la tierra está repartida en 3. 2 partes son de agua y 1 es de tierra. Pero ahora se ha descubierto que aún debajo de la tierra hay más agua. De hecho, se cree que puede haber más agua que la que hay en el océano. Eso es el descubrimiento. Por lo tanto, aquellos que por décadas ridiculizaron la palabra de Dios para decir que dónde estaba el agua que había inundado el mundo, se equivocaron. Fíjate bien, lo que te estoy diciendo, ve y te invito a que lo verifiques. Es increíble. Es increíble. Así que por favor,
Lo del diluvio ahora se puede comprobar científicamente que sí ocurrió. ¿Ok? Entonces, también una de las pruebas que se tiene para el diluvio es que en las fallas que hoy existen, que son las fallas de San Andrés y lo que se llaman las líneas de fuego de Sudamérica, y las fallas de San Andrés que creo que llegan hasta por acá, hasta parte de Estados Unidos, creo que pasa por California. Por eso en California hay terremotos, hay temblores, así como en El Salvador hay temblores, también hasta California por ahí hay temblores, ¿verdad? Y eso creo que llega hasta Las Vegas y por ahí se llaman las fallas de San Andrés. Todas estas fallas y la línea de fuego, si usted ve a través de satélite sobre el mar, se ve que hay unas brechas que antiguamente se ve que pudo haber salido cantidades de agua a gran presión que pudieron, según estudios, pudieron haber llegado hasta 2 millas de altura por la presión. Imagínate una presión de agua que llegue hasta aproximadamente 2 millas de altura hacia el cielo. Y que eso debe haber roto la corteza de la tierra, y que eso debió haber inundado al mundo en un pasado lejano, digamos de hace miles de años, ¿verdad? Nosotros, basados en la palabra de Dios, calculamos que este diluvio pudo haber ocurrido por lo menos unos 4,000, poquito más de 4,000 años, el diluvio, ¿verdad? Y viendo por satélite ciertos terrenos que cuando tú estás allí en ciertas playas del mundo no lo puedes ver, sino hasta que si te alzas al espacio te das cuenta que muchos terrenos desde el espacio se ven como si del océano salió una presión de agua que apiñó tierra de una forma como cuando salen las olas del mar para crear una catástrofe, ¿verdad? Como de una forma de maremotos, ¿verdad? Un maremoto mundial. Eso ocurrió en el tiempo del diluvio. Porque la Biblia dice que irrumpieron, dice, las fuentes de las aguas. O sea, quiere decir que desde la corteza salieron fuentes de agua para inundar el mundo. Pero también dice la Biblia que se rompieron las cataratas de los cielos. Por lo tanto, salió agua debajo de la corteza de la tierra, ¿verdad? Con gran presión, por lo menos hasta 2 millas de altura hacia el espacio, incluyendo las torrenciales de lluvia que cayeron en todo el mundo desde el cielo. Y el agua está aquí en la tierra, porque siempre decían burlas y decían, pero ¿dónde está el agua que inundó el mundo y que sobrepasó las montañas más altas? También te puedo decir que podríamos decir que las montañas de aquellos tiempos no estaban a la altura de hoy, sino que después del diluvio las montañas aumentaron más. ¿Por qué? Te cuento por qué. Porque toda el agua que inundó el mundo tuvo que irse otra vez a lugares subterráneos bajo la corteza. Por lo tanto, esa presión de agua que baja hace que los montes suban. Por lo tanto, cuando el diluvio ocurrió, los montes eran más bajos que hoy. ¿Ve? Y al agua caer, esa agua vuelve a entrar dentro de la corteza, empujando los montes aún para ser más altos. Por lo tanto, hoy los montes hoy están más altos que cuando el diluvio ocurrió. Por lo tanto, toda esa agua
sin problemas cubrió los montes más altos de aquel entonces. ¿Ok? Espero que me hayas entendido esta explicación. Ahora, mucha gente que quiere ridiculizar la palabra de Dios. Pero ahora mismo, ya los que antes ridiculizaban la palabra de Dios se han extinguido. Porque toda esta información que te estoy dando les da que pensar y ahora ya ellos ya no pueden decir más que no hay la cantidad de agua, sino que sabemos que esa agua está aquí, en el planeta, subterráneamente, ¿verdad? Debajo de la corteza hay más agua de lo que hay en el mar, ¿ok? Entonces, ya ellos no pueden reírse ni hacer burla de que ¿dónde está el agua? Ahí está, ¿ok? Otra, ellos ridiculizan la palabra de Dios, pero resulta que en todo el mundo la historia de que hubo un diluvio, de que hubo una familia que entró en un barco y que se salvó, se encuentra en todas las culturas del mundo. La razón que está en todas las culturas del mundo es porque todas las culturas del mundo descienden de Noé. Por lo tanto, cuando Dios confunde las lenguas, todos ellos se reparten en la tierra hablando diferentes lenguas, llevando con ellos la historia de la inundación universal que ocurrió. Entonces no es que ellos les llegó un pajarito y les contó. Los indios en África, los asiáticos, parte de Europa, en todo el mundo hay cientos de historias que confirman que el diluvio ocurrió. Y en todos los idiomas, en todas las culturas del mundo está la misma historia, que hubo un diluvio. Y cada quien en su propio idioma le llaman a Dios en su propio nombre. Y cada quien en sus diferentes culturas cuentan la historia a su manera. Pero la inundación mundial está en todo el mundo. En todas las culturas del mundo está. ¿Por qué? Porque todas las descendencias, las familias de la tierra, todos descienden de Noé, que se llevaron consigo, hablando un idioma diferente, cuando Dios les confunde las lenguas, repartiéndose en todo el mundo, en diferentes lenguas, llevando la misma historia, porque todas las familias de la tierra descienden de Noé y se llevaron consigo la historia del diluvio. Averigua en Google, averigua en Wikipedia, averigua en YouTube. En YouTube también hay buenos documentales. Si es verdad que hay historias en todo el mundo de un diluvio que ocurrió en el cual solo una familia fueron salvas. Claro, ahora, por la palabra de Dios sabemos que que también se salvaron las especies, por lo cual yo en otros episodios he dicho que también los dinosaurios fueron preservados. Y hacíamos, les recuerdo que para los que por primera vez ven este video y no han visto mis otros videos, los dinosaurios también entraron. ¿Por qué? Porque los dinosaurios, cuando los huevitos son un poquito más grandes que una bola de fútbol americano, como una papaya, aunque los dinosaurios más grandes que llegaban hasta 10 pisos de alto, también cuando sus huevos eran de esa estatura, y cuando los dinosaurios nacían eran de la estatura de una gallina que hoy conocemos. Esa era la estatura que tenían cuando recién nacidos. Por lo tanto, un dinosaurio joven entraba fácilmente al arca. También les recuerdo que
solo hay siete clases de dinosaurios. Está el tiranosaurio y hay otras de la misma especie del tiranosaurio más chiquitos y chiquitos, hasta llegar a unos que eran como gallinitas, pero eran dinosaurios así carroñeros. Nada más que el tiranosaurio de esa especie, el tiranosaurio es el más grande, ¿verdad? De los sauropods, se ha encontrado el más grande de unos 10 pisos de alto, como si estuvieras viendo un edificio de 10 pisos, que es el argentinosaurio, que se encontró en Argentina, ¿verdad? En la Patagonia de Argentina. Pero de los sauropods está el que medía como 10 pisos de altura, y hay unos más pequeños y unos más pequeñitos. Por lo tanto, no son muchas clases de dinosaurios. Generalmente solo habían como 7 clases de dinosaurios. Y en cada clase de dinosaurio, diferentes estaturas y colores, ¿verdad? Les pongo, por ejemplo, de nuevo otra vez, aunque estamos hablando del diluvio exclusivo, estoy metiendo eso porque se los quiero recordar a quienes no han visto mis episodios anteriores. El diluvio ocurrió y allí también iban dinosaurios. Eran jovencitos porque el propósito era que llegaran al nuevo mundo, ¿verdad? A un nuevo mundo después del diluvio. Ya era un nuevo planeta, ¿verdad? Un planeta renovado, y era para que animales jóvenes, vivieran largas vidas y se reprodujeran en el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, el diluvio sí ocurrió, ¿verdad? Y dinosaurios entraron allí. Vayan y vean mis videos anteriores. El diluvio ocurrió, ¿verdad? Los fósiles que hoy encontramos pudieron haber sido provocados por ese meteorito que enterró, ¿verdad? Que dejó aterrado a muchos que estaban por ahí, estos dinosaurios. Pero también cuando viene el agua pues los terminó de sepultar, ¿verdad? Que fue el diluvio. Entonces, esta extinción de animales, que dicen que se extinción, realmente no se extinguieron porque fueron preservadas. Y tenemos pruebas de que los dinosaurios vivieron en algunos cientos de años recientes, ¿verdad? En unos siglos recientes, ¿verdad? Por lo tanto, los dinosaurios no se extinguieron tampoco. O sea, hasta hoy pues ya no los vemos. Y por ahí han de ver algunos escondidos en algunas junglas vírgenes, ¿verdad? Eso también lo hemos tocado en otros episodios. Pero el diluvio ocurrió. Fue allí donde quedaron sepultados los fósiles que hoy encontramos, pero tenemos prueba que los dinosaurios siguieron existiendo porque entraron en el arca y vivieron hasta recientemente, y ya pues ahorita no los vemos, ¿verdad? Quiero agregar, claro, con lo del diluvio, que ya te expliqué cómo sí tenemos pruebas de que el diluvio sí es posible, y tenemos pruebas en todas las historias de todas las culturas del mundo, los indios, los mayas, los incas, en África, en todo el mundo está la historia que el diluvio ocurrió en sus diferentes idiomas. Todo el mundo mantiene la historia. Historias antiguas de todo el mundo está que el diluvio sí ocurrió. En todo el mundo, ¿verdad? Y ya eso está decidido. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios dice la verdad. La palabra de Dios no miente. La Biblia es historia real, es historia verídica. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Entonces, yo te aconsejo que agarres la palabra de Dios en serio, que la leas. Lo recalco y lo repito en varios videos
te lo aconsejo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es pan. Si tú lees la palabra de Dios, te estás alimentando tu espíritu. Tu mente y tu espíritu, tu alma se alimentan, ¿verdad? Y cuando lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo se regocija dentro de ti, porque cuando comes pan, el Espíritu Santo viene como agua que hace que digieras lo que te acabas de informar y hace que lo entiendas. El Espíritu Santo te abre la mente para que entiendas lo que estás leyendo. Por tanto, ahí tenemos la palabra de Dios es pan y el Espíritu Santo es agua, ¿verdad? Necesitas leer la palabra de Dios y créela al 100%. Bueno, si te gustó este video, por favor, te pido que te suscribas, que me des un like. Por favor, comenta, comparte, ¿verdad? Toca la campanita para que te salgan mis notificaciones. Que pases buenas noches.